Asambleísta César Carrión. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, el artículo 1 de la Constitución garantiza este nuevo proyecto relacionado con la interculturalidad y las nacionalidades. De manera genérica, los derechos, como son un tipo de derechos humanos y libertades, de derechos lingüísticos, están orientadas al derecho individual y colectivo a elegir el idioma o idiomas para comunicarse, tanto en privado como en público, de manera indistinta a la etnia a la cual pertenecen o al territorio donde se encuentren. El concepto básico en los derechos lingüísticos es que las lenguas nativas sean habladas libremente por los miembros de una comunidad étnica cultural y se promueva incorporándolas a los actos legales, administrativos, jurisdiccionales, a la educación, a los medios de comunicación, en el ámbito cultural y territorial que corresponda. De esta manera, la ley en discusión se instituye en una herramienta para contrarrestar la desaparición progresiva de las lenguas nativas, evitando la imposición de otra lengua que afecta en el país. En el contexto señalado, el proyecto de la Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades constituye un aporte para la defensa de la cultura de nuestros pueblos y nacionalidades, llenando así un vacío normativo y contribuyendo a la protección del patrimonio intangible de nuestro país. Y para lograr este producto legislativo, la Comisión de Derechos Colectivos ha recibido a destacados especialistas y organizaciones quienes dieron su criterio en su debido momento, dando las sugerencias y aportes conceptuales a la propuesta legislativa, para que tenga una mejor correspondencia con la realidad en la cual se busca influir, para evitar que las lenguas nativas desaparezcan y se promueva esa práctica. Sin embargo, también debemos considerar aspectos no lingüísticos que tienen relación, que definen los derechos lingüísticos de las comunidades nativas, algunas de ellas basadas en la vulnerabilidad por la fragilidad territorial, demográfica y aún cultural. Y buena parte de esas amenazas a las que se encuentran sujetas estas comunidades son provocadas por el mismo Estado. Las lenguas no nativas no se las hablan ni se las deja de hablar por decreto, sino promoviendo y estimulando las condiciones que permiten al grupo humano practicarla. Es un hecho histórico comprobado que aquellos pueblos indígenas cuyos territorios no les proporcionan los recursos necesarios para su vida social tienden a emigrar y a dejar de practicar su propio lenguaje. Igualmente, cuando los territorios son invadidos por actividades extractivistas, desarrollando colonias por otros colonos, carreteras, pozos petroleros, entre otros. Ahí tenemos algunas agrupaciones nativas como los cofanes, el siona, el secoya, que son lenguas también que han practicado propias y que van desapareciendo en la Amazonía. Entonces, si el territorio de los pueblos nativos es disminuido e invadido por otras actividades, ¿cómo vamos a esperar que la lengua sea mantenida y ejercitada? Recordemos, el Ecuador ha sido testigo de la agonía del pueblo zápara, por ejemplo,
De eso podemos verificarlo en un reportaje de la revista Vistazo, donde uno de ellos, el único que queda sobreviviente, manifiesta lo siguiente: la selva es para nosotros lo que para ustedes es el supermercado. Cazamos carne de monte, buscamos pescado en los ríos, sembramos yuki verde en las chacras. ¿Qué va a pasar si la tierra y el agua se contaminan con petróleo? Luego este líder llamado Manari Ushingwa complementa diciendo: estamos en peligro de desaparecer como nacionalidad. Los mayores mueren y con ellos el idioma y la cultura. Lo manifestado por el pueblo zápara, que es el único que representa este señor, señores asambleístas, nos obliga a pensar que debemos complementar la presente ley y que pase para segundo debate estas normas que hemos trabajado en la Comisión de Derechos Colectivos para la protección integral de estos derechos constitucionales. Caso contrario, lo que hagamos sería infructuoso, pues algunas de las lenguas nativas tienden ya a desaparecer definitivamente. Para finalizar, quiero hacer notar de un aspecto que a su debido momento lo expresé en la comisión, que es lo referido al carácter orgánico de esta ley que se quiere pasar este primer debate. Este fundamento a la ley hace referencia al artículo 133, numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que establecen que las leyes orgánicas que regulen la organización y el funcionamiento de las instituciones creadas para la Constitución, así como el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Ateniéndonos estrictamente al espíritu de la norma, esta ley no debería ser calificada como orgánica, pues la Constitución establece un derecho específico referido a los idiomas nativos, sino al derecho colectivo o a hablarlos. Es decir, los aspectos lingüísticos son parte de los derechos colectivos previstos en el artículo 57 de la Constitución. Tampoco existe en la Constitución una institucionalidad vinculada a los idiomas o lenguas nativas, sino un sistema de educación intercultural bilingüe, en donde lo bilingüe es parte del sistema educativo en general. Más allá de estas observaciones, quiero saludar a esta iniciativa legislativa que la considero necesaria para la defensa de nuestro patrimonio intangible. Recomiendo esta nueva ley a las señoras y señores asambleístas para que pase este primer debate y continuar posteriormente para el segundo debate. Muchas gracias, señora Presidenta.